Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos nuestra lectura en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver rápidamente de los versos 16 al 21, qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. Sabemos primero que las promesas de Dios fueron dadas primeramente a Abraham y le dice a él que a través de él todas las naciones del mundo, quiere decir las naciones gentiles, no solamente Israel, todas las naciones del mundo serían benditas a través de él. Lo que nos está diciendo entonces que aquel que venimos con fe, por fe, creyendo las promesas de Dios, vamos a ser herederos de esa promesa. Vamos a recibir también la justicia de Dios en la manera como Dios la da a su pueblo escogido, porque ese pueblo ya no está limitado solamente al pueblo de Israel. Ahora se ha extendido que por fe somos igual hijos de Abraham, nos dice en Gálatas 3. Así lo creemos, así lo declaramos y así lo debemos vivir. El apóstol Pedro está tratando de pasar una comunicación muy importante aquí. Está hablando de su experiencia, de él y los otros apóstoles que siguieron de cerca al Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y esas experiencias aquí en Segunda de Pedro, que es lo que vamos a analizar en parte, nos habla de que nosotros también podemos vivirla. ¿Cómo la podemos vivir cuando no hemos estado presentes en aquella época? ¿Cómo podemos tener esa palabra viva, ardiente y que nos mueve, nos motiva, nos impulsa a seguirlo por un entendimiento que no es solamente lo que está escrito? Eso es lo que vamos a ver en este día. Entonces veamos a partir del capítulo 1 de Segunda de Pedro, verso 16 al 21, lo que nos dice en el verso 16 primero. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que ellos son testigos visuales, testigos presenciales. Nadie le ha contado. No están viviendo por una experiencia ajena. Sin embargo, cuando Él nos lo cuenta, nosotros sí podemos recibir esa experiencia ajena de Él y los otros apóstoles. Sin embargo, está dando características y descripciones detalladas que podemos contarlas para nosotros mismos, como diciendo, primero, te voy a dar a conocer ¿qué cosa? Dice el poder que se encuentra en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Amén. El poder que se encuentra en Él, si es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quiere decir que el poder que ofreció a sus discípulos mientras estaba presente en vida, en cuerpo humano, en aquella época, también lo va a estar presente el día de hoy. ¿A quiénes? A aquellos que lo buscan, a aquellos que buscan esa relación con Él. No está limitado solamente para aquella época. Es esto lo importante, que vamos a conocer entonces el poder que le dieron a ellos, lo vamos a poder vivir también nosotros el día de hoy. Y de la misma manera vamos a ser testigos, ya no presenciales, sino testigos espirituales, porque es a través de nuestra relación espiritual con Él, por fe, que vamos a recibir esa iluminación, vamos a recibir ese poder, ese entendimiento y la guía que Él quiere darnos.
Entonces en el 17 nos dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Por un momento saltemos a Mateo 17, y a qué se refiere es cuando estaban todos reunidos en el Monte Santo. Vamos a ver el Monte de la Transfiguración, se llama ese capítulo, Mateo 17. En donde nos dice, desde el verso 1 para adelante, vamos a leer hasta el 8, en donde nos dice que Jesús primero escoge a 3 de sus discípulos. Estos 3 lo acompañan a Jesús para algo especial. Ahora, ¿por qué escoge Jesús 3 de sus discípulos? No quiere que todos los 12, porque acuérdate, todavía estaba allí presente también Judas. No quiere que todos participen, sino que los otros escuchen luego los testimonios que le van a dar. Estos 3 fueron Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y los lleva a un monte alto. En el verso 2, y se transfiguró. ¿Qué quiere decir? Cambió su apariencia delante de ellos. Delante de ellos, o sea, no fue ni siquiera en sueños que se quedaron dormidos, no fue en otra visión, sino delante de ellos cambió. ¿A qué? A lo que realmente Jesús es en espíritu y poder. Veamos cómo se transfiguró, cómo cambió. Resplandeció, nos dice, su rostro como el sol. ¿Alguna vez has tratado de mirar al sol? Nos recomienda que no lo hagamos porque podemos perder la vista. Sin embargo, cuando tratas de mirarlo, tú no ves una forma, solamente ves un círculo que se asemeja a un círculo, a una esfera, pero no sabemos exactamente la forma que tiene. ¿Por qué? Por la radiación, por la cantidad de luz que emite. Jesús nos está diciendo, está emitiendo esa luz de su rostro comparable con la luz del sol. Quiere decir que, y teniéndolo ahí a unos pasos, quiere decir que era fuertísimo. Y la luz del sol no solamente emite luz, sino también calor, ¿cierto? No sabemos, no nos dice aquí, si también era incluyendo el calor, pero definitivamente estando tan cerca, no era algo que podían describir con un detalle realmente. Su rostro, el rostro de Jesús, cambió y mostraba esta luz. Y no solo su rostro, nos dice en el verso 2, sino que también todo él, todo su cuerpo, todo su vestido. Cuando cubrimos algo, generalmente si cubres una lámpara con una tela, así sea transparente, va a opacar esa luz. Pero cuando empiezas a levantar una esquina y a envolver y a quitarla de a pocos, esa luz empieza a irradiarse. Aquí Jesús estaba cubriendo su resplandor real, verdadero, original, porque es la luz del mundo, y fue la luz en el verso 2 de Génesis, a donde nos dice la luz fue hecha, que estuvo tapando, digamos, con ese cuerpo humano, ese resplandor verdadero de lo que él era. Pero aquí, en este monte de la transfiguración, delante de estos 3 apóstoles, él hizo algo espectacular, diferente, único, no más está registrado en otro sitio de la Biblia, en donde se despoja de ese cuerpo humano y aparece ese resplandor en todo su cuerpo, en sus vestiduras, nos dice, no solo en su rostro. ¿Y
¿qué aparecieron? Aparecieron entonces que estaban los 3 apóstoles aquí, y mientras están parados observándolo, aparecen 2 personajes más. Y estos 2 personajes, nos dice, fueron Moisés y Elías. ¿Qué es lo que representan entonces Moisés y Elías? Está hablando del Antiguo Testamento. Los apóstoles y Jesús están registrados en los libros sinópticos, los evangelios, en el Nuevo Testamento. Moisés representa la ley, de cuando Dios dio la ley para su pueblo, para que entren en una disciplina y una guía fuerte, porque estaban perdiéndose haciendo lo que les daba la gana en el mundo. Y luego nos dice Elías, y Elías representa a los profetas. Entonces, ¿a quiénes tenemos en esta escena, en ese monte? Mientras Jesús está irradiando su luz, aparece Moisés y Elías cerca a Jesús y hablan entre ellos, mientras aquí adelante están los 3 apóstoles, me imagino con la boca abierta, que están que no pueden ni mirar porque al sol no se puede mirar, el resplandor. Pero, ¿qué pasa? El Antiguo Testamento con Moisés y Elías. El Nuevo Testamento con los 3 apóstoles y Jesús. Hay un encuentro. ¿Qué pasa en ese encuentro? Pedro, sabemos cuál era el carácter de Pedro, no podía quedarse callado cuando las ideas se le vienen a la mente, y le dice, Señor, tengo una idea grandiosa. Porque siempre en el Antiguo Testamento, por la ley, han estado construyendo tabernáculos para hacer la alabanza, celebrar las fiestas, etc. Entonces le sugiere a Jesús, ¿por qué no construimos 3 tabernáculos? Uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías. ¿Qué quiere decir? Que lo está poniendo a Jesús en el mismo nivel de los otros. No ha reconocido quién es realmente Jesús, es el Hijo de Dios, no es un profeta como Elías, no es el que recibió la ley como Moisés, uno de los primeros que Dios usó en el Antiguo Testamento, sino dice, tú también, entonces vamos a levantar un tabernáculo y podemos hacer un altar aquí para alabar a Dios y que Dios se manifieste, etcétera, etcétera. Dejemos avanzar nuestra imaginación. Pero Jesús, ¿qué pasa en ese momento? Cuando Pedro está hablando en el verso 4, una enramada, esa enramada es el tabernáculo, y nos dice en el 5 que mientras hablaba, mientras Pedro todavía tenía la palabra en su boca, Dios Padre lo cayó. ¿Qué dice? Una nube vino y habló de donde salió esta voz. Por Jesús, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Nos está diciendo entonces que a la hora que se encuentra el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Dios Padre, ¿a quién eleva? A su Hijo, Jesús. Y luego, en el siguiente verso, nos dice, al oír se postraron en su rostro y tuvieron temor. Claro, era la voz de Dios. Y en el 7, entonces Jesús se acerca y les dice, no temas, levántate. En el 8, ¿qué fue lo que vieron? Desapareció todo y solo quedó Jesús. Quiere decir que cuando Dios Padre habló, inspiró, nos dice en 2 Timoteo, la inspiración a través del Espíritu Santo fue dada en cada libro de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para nosotros. Esa inspiración del Espíritu Santo era para revelar ¿a quién? Al Hijo de Dios. Solo
a Jesús. Solo por el quien nosotros podemos ser salvos, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento. El único que nos abre el camino para la salvación. El único que es la puerta para llevarnos de regreso al cielo, a Dios Padre. El único que es nuestro pastor y nuestra guía, nuestro líder, la única fuente de vida para la vida eterna. La única guía que tenemos, que por su sacrificio en la cruz viene luego el Espíritu Santo de Dios a vivir en nosotros, a morar, a hacer su morada en cada templo que querramos conservar este templo. El Espíritu Santo va a morar, va a guiarnos, va a llevarnos por el camino que la palabra de Dios nos da. Solo por oír la voz de Jesús, nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Entonces ahora que están todos juntos y hemos visto que solamente vieron, porque la gente desapareció y solamente vieron y escucharon la voz de Jesús. Es lo que esta revelación que tuvieron los hombres que escribieron esta Biblia, ahora esas palabras escritas tienen una iluminación en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra mente para entender ampliamente lo que Dios quiere decir en su palabra. Aleluya, aleluya. Como nos dice Proverbios, ¿quiénes son los que dicen que no existe Dios? Los necios, aquellos que ignoran, aquellos que no quieren recibir. Veamos el caso, por ejemplo. Estamos caminando en un mundo caído. Estamos en un mundo de oscuridad. Sin embargo, Él nos ofrece su luz para que nosotros seamos luz, ¿cierto? Y que la reflejemos igual que Él. Solamente que algunos de nosotros, como el espejo que Él quiere que seamos, necesita ser pulido, más fuerte y más largo que otros. Depende de nosotros, de nadie más. Nosotros queremos recibirlo, tenemos que abrir nuestro entendimiento, tenemos que abrir nuestros corazones para dejar que Él obre en nosotros. Muchas veces decimos, Señor, sí, yo quiero hacer tu voluntad, sin embargo, ya estoy planificando de aquí a 2 horas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y que no sé cuántos, mis vacaciones de mañana, la próxima semana, que mis hijos aquí, que mis hijos allá, o ya se gradúa de la escuela, ¿cómo se llama? High school, de la secundaria, o ya se gradúa de la universidad, entonces quiero que siga esta carrera, porque tú sabes de que es más pagada, es mejor remunerada, más respetada, y no sé cuántos. ¿Qué hacemos nosotros planificando para nosotros, para nuestros hijos, para los vecinos muchas veces? Está bien que tengamos ideas y deseos, pero no quiere decir que es el camino escrito en piedra que vamos a seguir o que van a seguir nuestros hijos. Pongámoslo en oración. Señor, estos son mis deseos, estas son mis inquietudes, mis esperanzas. Corrígelas si es que no son las tuyas. Enséñame cuál es el camino que ellos deben seguir con tu bendición, porque el camino que tomen cuando es con Él va a ser abierto. Las puertas constantemente se van a abrir y va a ser de bendición para todos, no solamente para el que la camina, sino para todos aquellos que estén alrededor. La bendición se refleja, se esparce al ambiente donde estamos. Cuando estamos caminando en la oscuridad, nos dice la palabra, no vemos luz. Cuando hay luz, empuja la oscuridad. Si nosotros somos luz, vamos a caminar y esa oscuridad se va a ir arrimando. Pero ¿qué pasa? Que aún caminando en mucho tiempo en la oscuridad, yo estoy buscando de Dios, estoy buscando que aprender su palabra y yo leo la Biblia.
pero sigo sin entender, no recibo esa iluminación. Voy a los estudios bíblicos, voy a la iglesia los domingos, participo en diferentes actividades, pero sigo en mi oscuridad. Por eso es que no tengo experiencias, no tengo la palabra viva de Dios en mí. Juan 6:63 nos dice que cuando Jesús declara, la palabra que les he dado es espíritu y es vida. ¿Qué nos está diciendo? Es espíritu, un espíritu que viene de Dios, un espíritu que se va a mover, un espíritu no va a estar tranquilito, sentado, sin moverse, no, y encima tiene vida, quiere decir que este espíritu te va a empujar a que te muevas, a que tengas esa vida de la experiencia, de la vida que Dios te quiere dar en abundancia. Esa vida es la que queremos todos participar, movernos, experimentar, gozarnos, porque cuando el Espíritu es el que nos lleva en esa dirección de su vida, de su motivación, de su experiencia que te da a conocer compartida, es que no hay comparación y te llenas de ese gozo, como nos dice su palabra, un gozo que no hay nada que lo opaque. Ese gozo es parte de los dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces está demostrando que realmente vive en ti. Y si el Espíritu Santo vive en ti, vas a participar y vas a tener esa experiencia que Dios te quiere dar. Ahora, no es que las experiencias me van a llevar o motivar a declarar su palabra o a orar de cierta manera por intercesión, por los enfermos o etcétera. La experiencia es para que cada uno tenga ese empuje, esa llamita. Cuando en las cocinas de gas generalmente tiene el piloto prendido, ¿verdad? Piloto se llama. Y luego quieres prender las otras hornillas, de ahí nomás mueves la manija, lo que sea, y el gas se esparce y se prende el fuego. Esa llamita va a estar siempre prendida en nosotros, si es que nosotros queremos dejarle actuar. Queremos dejarnos llevar por su dirección, por lo que Él quiera indicarnos. Pero si la gente está mucho tiempo en esa oscuridad, no va a escuchar otra cosa que la misma voz de la oscuridad. Cuando los apóstoles escucharon la voz de Dios, porque tenían la luz de Jesús delante. Ahora, ¿cómo comparamos esto en la vida de hoy? Hacerla otra escena de repente un poco más entendible. Hay alguien que está enfermo. Y está enfermo por mucho tiempo. Pongamos en el caso del muchacho gadareno. Cuando le dice, Jesús le pregunta a su padre, cuando el padre pide la ayuda a los discípulos, y los discípulos no pudieron quitarle los demonios que tenía. Y le pregunta, ¿cuánto tiempo está este muchacho así? ¿Qué hacía? Se quemaba, se cortaba, saltaba, estaba semidesnudo, andaba en los sepulcros, etcétera, etcétera. Y el padre le dijo, hace mucho tiempo. No sabemos si desde pequeñito, desde infante, desde 2, 3 años, no sabemos desde qué tiempo, pero mucho tiempo. Este era ya no un adolescente, ya era un joven, quiere decir arriba de los 20 años de repente. ¿Cuántos años? Ponte que haya empezado desde los 4 o 5 años. Estamos hablando no menos de 15 años.
¿Qué pasa cuando alguien tiene algo, ya sea un defecto, una enfermedad, algo que está constante en ti? La gente lo tolera. La gente lo tolera. Pero ¿qué nos dice la palabra? Cuando Jesús venía, Él toleraba, ya, bueno, tienes cierta fiebre, déjalo que pase su proceso, ya la próxima semana se te va. No, Jesús inmediatamente quitaba de en medio. ¿Por qué? Porque no hay nada que no sea perfecto en la creación divina. Sin embargo, cuando este hombre le dice, el padre le dice a Jesús, desde hace mucho tiempo mi hijo está así, entonces el padre se desesperaba porque veía la condición humana que era precaria ya del niño o del joven, que se podía matar, se podía hacer daño. Pero tantos años, muchas veces está la enfermedad con nosotros que decimos, no, ya estoy acostumbrada, mi dolor está allí, como decir, el aguijón en la carne de Pablo. Está constantemente hincándome. Ya no le hago caso, pero ahí está. No debemos tolerar. No debemos tolerar, igual que Jesús. Debemos ir en contra de toda enfermedad, en contra de todo dolor, porque la palabra nos dice que Él lo dejó clavada en esa cruz. Y si Él lo dice, yo lo creo. Y si lo creo, yo no lo llevo en mí. Amén. Ese es el mensaje que debemos recibir el día de hoy. Esa experiencia que Dios nos quiere dar de su palabra viva, tenemos que recibirla con la convicción de que lo que Él habla es siempre la verdad. Dios lo bendiga.